Hoy vamos a estudiar entonces los conceptos teóricos de probabilidad. Conceptos teóricos que nos van a permitir, como les decía, poder entender un poco más el proceso de cálculo y hacer cálculos también de otra manera. Como verán ustedes, los axiomas de la probabilidad, axiomas son enunciados que no se demuestran, que no tienen demostración, no son relativamente tan viejos, porque para lo que son las ciencias y las matemáticas sobre todo, los axiomas de la probabilidad tienen menos de 100 años. En el año 1933 fue Kolmogorov quien estudió una parte teórica de la probabilidad y enunció 3 axiomas que nosotros vamos a ver. La palabra axioma por ahí suena como algo muy complejo, ¿no? Pero ustedes desde la escuela primaria trabajaron con axiomas sin que por ahí se lo dijeran sus maestros, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando trabajaron con matemática, trabajaron con axiomas hechos de hace muchísima cantidad de años, como por ejemplo, qué es un punto o qué es una recta. Esos son axiomas dentro de la matemática, son enunciados que no tienen demostración. En la probabilidad nos encontramos con el primer axioma que establece que la probabilidad de que un suceso A que pertenece a un determinado experimento aleatorio, conceptos que ya nosotros conocemos, es mayor o igual que 0. Esto ya lo veníamos trabajando, pero acá está formalmente enunciado como un axioma. Para cualquier subconjunto del espacio muestral omega, por ejemplo, con el ejercicio que trabajamos ayer con los niños que asisten a un comedor escolar, para el subconjunto de normo-peso, la probabilidad de ocurrencia no puede ser negativa. Eso es lo que dice el primer axioma, que la probabilidad es un valor que es mayor o igual a 0, la probabilidad de ocurrencia. Muy sencillo, y es algo que nosotros ya lo veníamos conociendo y hacíamos cálculos sobre estas cuestiones, ¿no? La probabilidad solo puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1. Esto se lo vamos a agregar al axioma, lo vamos a estudiar. Ya lo vimos ayer esta tablita, y efectivamente, si yo tengo que poner un ejemplo de este valor, puedo tomar cualesquiera de las características de estado nutricional o de sexo y decir, por ejemplo, la probabilidad de tener sobrepeso, es decir, la probabilidad de que ocurra a 3, es igual a 10 sobre 80, o sea, 0,125. Es un número positivo y es un valor comprendido entre 0 y 1. Y esto va a ser así porque siempre el numerador, o sea, el número de casos favorables, va a ser más chico o a lo sumo igual que el número de casos posibles. Nunca va a ser negativo, por supuesto. El segundo axioma de la probabilidad es otro que también conocemos nosotros, ¿no? La única diferencia es que acá los estamos enunciando formalmente. La probabilidad de un suceso seguro es igual a 1. También lo hemos estudiado esto. Estamos seguros de que si seleccionamos un niño cualquiera del comedor escolar, va a tener normopeso, infrapeso, sobrepeso u obesidad. O también estamos seguros, y con una probabilidad del 100%, de que si elegimos un niño de ese comedor escolar, su sexo va a ser femenino o masculino. Si omega es el espacio muestral de un determinado experimento aleatorio, entonces la probabilidad de que ocurra omega, es decir, de que ocurran todos los sucesos posibles, es igual a 1. Ayer vimos que, por ejemplo, en esa tabla, voy a retroceder un poquito, que en esta tabla había por lo menos 3 formas de definir el espacio muestral. ¿Se acuerdan alguna de ellas? ¿Alguna forma en la cual ustedes me digan, el espacio muestral de este experimento aleatorio es tal? A ver si se acuerdan cómo podíamos definir el espacio muestral de este experimento aleatorio. A ver si lo recuerdan. Yo ayer se lo mostré de 3 maneras diferentes. Alguien lo va a tener que recordar en el chat.
si no, piensen, ¿cómo pueden definir los posibles eventos que pueden ocurrir en este experimento? Es decir, de elegir al azar un niño y estamos observando su estado nutricional y su sexo. A ver, la primera respuesta que hay en el chat. ¿Podría ser el sexo, el estado nutricional o suceso compuesto? Bueno, pero a ver, cuando digo espacio muestral tengo que definir la totalidad de los elementos. Si ustedes dicen, por ejemplo, como están poniendo ahí, femenino con normopeso o B2 con A4, están definiendo solamente una de estas casillas. Y ahí está. Abril, por ejemplo, está respondiendo A1, B1, o sea, infrapeso femenino, coma, A1, B2, y después supongo que los puntos suspensivos de Abril se refieren a seguir con A2, B1, A2, B2, A3, B1, A3, B2, etc. Es decir, que está nombrando por las dos características los 8 elementos que están en la tabla central. Esa es una manera de seleccionar el espacio muestral. ¿Cuál es otra manera de elegir el espacio muestral? Carolina, lo que vos escribiste, no. Lana, lo que escribió está bien, pero tendría que aclararlo un poquito más. ¿Qué otra característica más podemos decir? En vez de mirar estos 4 elementos, ¿qué más podemos mirar? Definir los sucesos elementales. Bueno, definamos los sucesos elementales, que hay 2 formas de definirlo. Mirando los totales, muy bien. Hay 2 formas de definirlos. ¿Cuáles son? Con los totales marginales, sí, perfecto. ¿Cómo quedarían definidos entonces? Una forma de definir el espacio muestral. Hay 2 con los sucesos elementales. Cuando nosotros definimos el espacio muestral omega, que yo le voy a poner n mayúscula, que también nos va a servir, tenemos que comenzar con una llave, y entre llave escribir los sucesos. ¿Qué escribo entre llaves si estoy hablando de sucesos elementales? A ver. No son números, ¿eh? Han respondido bien, le falta sí abrir el sexo, pero ¿qué escribo? No puedo escribir sexo ahí adentro, ni estado nutricional. Tengo que descomponerlo si quieren. Perfecto. Entonces tengo que escribir, están diciendo muy bien, femenino, masculino. Esa es una forma de definir el espacio muestral. Eso está perfecto, ya con eso alcanza. Pero también podría pensar en definir el estado nutricional, en definir el espacio muestral utilizando el estado nutricional con todas sus características, y tengo que agotarlas. Es decir, escribo infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Y ahí estamos. Y ahí tenemos definido nuestro espacio muestral. 2 maneras para definirlo utilizando los sucesos elementales. Y una manera más utilizando los sucesos compuestos, como ustedes bien lo dijeron. Eso quería recordarles que es lo que nosotros llamamos espacio muestral. O sea, es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Volvamos entonces a nuestro problemita, ¿no? Si omega es el espacio muestral de un experimento aleatorio, entonces la probabilidad de omega es igual a 1. Es lo que decíamos recién, probabilidad de que sea femenino o masculino es igual a 1. Probabilidad de que tenga alguno de los 4 estados nutricionales es igual a 1. Y el tercer axioma, que este es importante porque este es el que nos va a dar mucho para el cálculo, dice que dado un espacio muestral finito y una sucesión de conjuntos A, B, C, N, etcétera, que representan a otros tantos sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes, entonces, y acá me detengo y me voy a ver esta tabla. El espacio muestral omega se puede particionar en sucesos que sean mutuamente excluyentes. Por ejemplo, lo vimos ayer, si yo tomo como espacio muestral definirlo solamente por el estado nutricional,
voy a tener 4 conjuntos, que lo voy a marcar a cada uno de un color diferente: infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, que van a ser, como los definíamos ayer, incompatibles o mutuamente excluyentes. ¿Por qué decimos que estos 4 sucesos son incompatibles o mutuamente excluyentes? Están respondiendo porque si se da uno no se da el otro, porque se cumple solo uno. Exactamente, porque ningún individuo va a cumplir 2 características a la vez. No hay elementos comunes entre ellos. Digamos que si tuviéramos que dibujarlo mediante conjuntos, o sea, esas líneas cerradas que parecían círculos, tendríamos que dibujar los 4 conjuntos separados sin que haya intersección. De esa manera vemos que no se cumplen simultáneamente 2 de ellos. No es la única forma, porque la otra hubiese sido ir por el sexo y entonces definir 2 conjuntos, uno femenino y uno masculino. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra propiedad? Que si nosotros a un espacio muestral omega lo podemos dividir en n, en este caso serían 4 conjuntos, que representan a otros tantos sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A, unión B, unión C, unión de todos los sucesos, es decir, reemplazamos la A por O, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, etc. Estamos diciendo con este axioma, más simplemente, que la probabilidad de la unión de varios sucesos que sean mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen elementos en común, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Esto lo hicimos ayer en un cálculo que yo les voy a mostrar, para recordarles simplemente, que fue en este de acá. Este cálculo de aquí, este que voy a marcar ahora. En este cálculo aplicamos esto. Porque dijimos, la probabilidad de que una persona tenga sobrepeso u obesidad, que es lo mismo que escribir O, pero no podemos porque obesidad empieza con O, es igual a la probabilidad de que tenga sobrepeso más la probabilidad de que tenga obesidad. Y eso lo podemos hacer porque sobrepeso y obesidad son sucesos mutuamente excluyentes. Por eso hacíamos el cálculo 10 sobre 80 más 3 sobre 80 y nos daba el resultado 13 sobre 80. Lo hicimos ayer. Ahora, miren este nuevo elemento que vamos a poner ahora, que lo voy a marcar en color verde. Este de aquí. El primero que aparece a la izquierda. Ahí también tenemos, el de la derecha, este de acá. Ahí también tenemos 2 características que estamos mirando. Porque en este caso también usábamos la O y decíamos la probabilidad de que tenga infrapeso o que sea de género femenino, de sexo femenino. Muy bien. ¿Y qué pasa acá? ¿Puedo hacer la probabilidad de que sea infrapeso más la probabilidad de que sea de sexo femenino? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué recuerdan de ayer? Está mal porque hay sucesos que son compatibles entre sí, hay individuos que pueden cumplir 2 características. Está muy bien todo lo que están diciendo ustedes, chicos. Es más aún, ayer vimos que el problema, si hacíamos eso, era que a estos 3 que están acá, que cumplen tanto con la característica de infrapeso como de femenino, los íbamos a estar contando 2 veces. Entonces, cuando se da una situación de este tipo, cuando tenemos sucesos que no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión no se puede calcular a través de la suma de las probabilidades de los sucesos individuales. Eso es lo que dice el tercer axioma de la probabilidad, que cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de ocurrencia de 2 o más sucesos es igual a la suma de las probabilidades individuales.
Como verán, ninguno de los tres axiomas tiene ninguna cuestión complicada. Uno nos dice que la probabilidad es positiva, que tiene un valor entre 0 y 1, el otro nos dice que la probabilidad de un suceso seguro es igual a 1, y el otro nos dice que la probabilidad de la unión de dos o más sucesos que sean mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada uno de los sucesos. Eso es todo lo que tiene como axioma de probabilidad. En esos tres axiomas o pilares se basa toda la teoría de la probabilidad, de la cual se desprenden ahora propiedades que nosotros vamos a estudiar. Te lo voy a pasar porque es lo que recién vimos. Propiedades o reglas de la probabilidad que nosotros vamos a estudiar ahora. Bueno, aquí dice axioma 1, en realidad estamos repitiendo lo que decía, ¿no? Todo esto ya lo vimos aquí. La probabilidad de que ocurra un suceso que no pertenece al espacio muestral. Un suceso que no pertenece al espacio muestral. Como decíamos, por ejemplo, los otros días, al tirar un dado y que salga un 7. Imposible, porque no hay ningún caso favorable. Entonces, la probabilidad es 0. Esto nosotros hablamos en teoría de conjuntos de lo que llamamos un conjunto vacío, o sea, un conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Cuántos casos favorables? Ninguno. Entonces decimos que la probabilidad de un conjunto vacío es igual a 0. Esto se aplica a veces en algún tipo de cálculo, pero es una propiedad muy sencilla y difícilmente nosotros la vayamos a aplicar. Se aplica quizá en algunas partes teóricas de la probabilidad. Después venimos con este otro que es importante, y fíjense lo que está marcado con color rojo. La probabilidad de la intersección de dos o más sucesos es menor o igual que la probabilidad de cada uno de los sucesos por separados. Cuando hablamos de intersección de dos o más sucesos, estamos hablando de que a las características de las variables las estamos uniendo mediante ¿qué letra? Me están respondiendo muy bien en el chat, están diciendo que la letra es I. Es decir, cuando decimos la probabilidad que ocurra tal cosa y tal otra, ahí estamos hablando de intersección. En ese caso decimos que la probabilidad de que ocurra esa intersección es menor o igual que la probabilidad de cada uno de los sucesos por separados. Y yo se los voy a mostrar esto en un gráfico, después lo podemos ver en la tabla también. Observen que acá tenemos, para que haya intersección, tenemos que tener dos sucesos que no sean mutuamente excluyentes. Porque si fueran mutuamente excluyentes, ¿cuántos elementos tendría yo en la intersección? Si fueran mutuamente excluyentes, ¿cuántos elementos habría en la intersección? Ninguno. Estaría en el caso anterior, en la propiedad anterior que vimos, la del conjunto vacío. Ahora, supónganse que hay elementos en todas las partes, ¿no? Están los que cumplen con la propiedad A, los que cumplen con la propiedad B, y los que no cumplen con ninguna de estas propiedades, ni A ni B. Entonces, si yo tuviera que calcular la probabilidad de A, tendría que marcar, y voy a tomar ahora un color aquí para hacerlo, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tomar un color amarillo. Yo tendría que marcar, a ver si lo puedo hacer así, para calcular la probabilidad de A, todo este conjunto, todos los elementos que estén ahí. Pero en este conjunto completo A, va a haber más elementos que en este pedacito de la intersección. ¿Se puede llegar a ver eso? Perfecto, se comprende. Y si en vez de tomar el A tuviera que tomar el B, también en todo el conjunto B va a haber más elementos que en lo que hay en la intersección. Entonces, se cumple perfectamente bien la relación que nosotros estamos diciendo, de que la probabilidad de la intersección de dos o más sucesos es menor o igual que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos por separado. La probabilidad de que alguien cumpla las propiedades A y B simultáneamente va a ser menor o igual que cumpla la propiedad de A, y va a ser menor o igual a que cumpla la propiedad B. ¿En qué caso sería igual?
¿En qué caso sería igual? Porque acá estamos poniendo menor o igual. ¿En qué caso se les ocurre a ustedes que esto sería igual? No está mal ese igual, ¿eh? Que todos los que cumplan A también cumplan B. Bien, bien. Y dicho de otra manera, ¿cómo sería? A ver si se animan, a ver si se animan. Vamos a ver si se animan a interpretarlo. Supongamos que A es sexo. A es sexo. Y que B es fuma o no fuma, fumador. A, sexo, pero vamos a poner, no vamos a poner sexo solamente en A, vamos a poner femenino. O sea, en A van a estar todos los de sexo femenino. Y en B van a estar los fumadores. ¿Qué va a haber en este espacio rojo? ¿Quiénes van a estar en este espacio rojo? En el espacio de la intersección. Que todos los que cumplan A también cumplan B, o sea, los femeninos fumadores, o sea, las mujeres fumadoras, aquí, en este espacio en rojo. ¿Quiénes van a estar en este espacio del conjunto A, pero que no llega a ser la parte roja? Femeninos no fumadores. Muy bien, muy bien. Femeninos no fumadores. Perfecto. ¿Y quiénes van a estar en esta parte de B que no llega a estar en la parte roja? Fumadores masculinos. Muy bien. Muy bien. Fumadores masculinos. ¿Y quiénes van a estar afuera de todo el círculo A y B, de todo el conjunto A y B? ¿Quiénes van a estar por acá afuera? No fumadores masculinos, muy bien. No fumadores masculinos, porque los no fumadores femeninos están acá adentro. Entonces, cuando nosotros tenemos dos conjuntos nada más, que estamos mirando dos características de una variable y dos de la otra, es como si tuviéramos una tabla bivariada con dos características por un lado y dos características por el otro. Es decir, que en el interior de la tabla nos van a quedar 4 compartimentos, que son los 4 compartimentos que nosotros vemos acá. El rojo, el de A que no es rojo, el de B que no es rojo, y todo el que está por fuera del espacio muestral. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando a mí me había faltado acá poner, me había faltado aquí adentro poner fumadores femeninos. Vamos a poner FF. ¿Cuándo nosotros vamos a tener ahí definido que la probabilidad, fíjense lo que les voy a preguntar, y ahora lo voy a poner con nombre y apellido, ¿no? La probabilidad de A intersección B, es decir, femenino y fumador, de que alguien sea femenino y fumador, ¿cuándo va a ser igual a la probabilidad de A? Es decir, a la probabilidad de que sea femenino. ¿En qué caso o qué se tiene que dar para que estas probabilidades sean iguales? Generalmente va a ser más chico porque va a ocurrir otra cosa, ¿no? ¿Qué se tiene que dar para que eso ocurra? ¿Qué tiene que pasar para que la probabilidad de que sea mujer y fumador sea igual a la probabilidad de que sea mujer? No, que los casos favorables sean iguales a los casos posibles, no, porque eso sería una probabilidad de 1, chicos. Y yo estoy hablando de que de estas dos probabilidades, que seguro son menores que 1, porque miren que hay elementos por todas partes, me den iguales. ¿Qué tiene que pasar para que esas dos probabilidades sean iguales? Que todos los fumadores sean femeninos. No.
Que haya una sola mujer y que esa mujer fume. No, puede haber más de una mujer. Estuvo cerca Abril cuando dijo que todos los fumadores sean femeninos. Nicolás no estuvo mal, pero puede haber 10 mujeres y las 10 pueden cumplir con la condición que yo estoy pensando, que es lo que ustedes tendrían que decir. Que todas las mujeres fumen, perfecto. Si todas las mujeres fumen, perdón, acá dentro de lo rojo van a estar todas las mujeres. Y acá en este espacio, que está fuera de lo rojo, en el conjunto de lo femenino, no voy a tener ninguna, porque no va a haber ninguna mujer que no fume. Entonces, por eso decimos que puede ser menor o igual. Va a ser igual en el caso de que en este conjunto A se cumpla esta propiedad B y no se cumpla la propiedad contraria. Entonces, la probabilidad de la intersección siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de cada uno de los sucesos por separado. Lo mismo va a ocurrir si miramos el otro conjuntito donde tenemos los fumadores, que son los masculinos por un lado y los femeninos por el otro lado. ¿Se comprende esto? Bien, perfecto, perfecto. Vamos a continuar entonces con la siguiente propiedad. Bueno, acá estamos hablando de la intersección, acá hay un ejemplo que está puesto, esto ya lo vimos, pero lo podemos analizar de vuelta aquí. Está calculada la probabilidad de la intersección femenino e infrapeso, que es 3 sobre 80, y da el 4%, y si calculamos la probabilidad que sea femenino por separado, nos da 43 sobre 80, o sea 54%, y si calculamos infrapeso por separado, tenemos 4 sobre 80, o sea 5%. Como verán ustedes, aquí ponemos un ejemplo que muchas veces lo pedimos nosotros, un ejemplo de que se cumple esta propiedad. Es simplemente ir a la tabla y relacionar intersección y los sucesos por separado. Y decir, como vemos, la probabilidad de intersección es menor que la de cada uno de los sucesos por separado. Continuemos con la probabilidad de la unión ahora. Recuerden que habíamos visto un axioma que decía, hablaba de la unión de los sucesos que eran mutuamente excluyentes. Bueno, ahora la probabilidad de la unión, esta propiedad, se va a referir a cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes, es decir, en la generalidad de los casos. Por ejemplo, aquí. En amarillo está resaltado lo que es unión. Cumple una condición o también la otra. Puede cumplir una sola, puede cumplir las dos simultáneamente, pero sí o sí tiene que cumplir la condición A o la condición B. ¿Qué les parece entonces? Si yo comparo la probabilidad de la unión con la probabilidad solo del conjunto A, ¿cómo va a ser la probabilidad de la unión de los dos sucesos respecto de la probabilidad de uno solo de ellos? Mayor, efectivamente, mayor. Entonces, fíjense que definimos ahora que cuando tenemos la unión, cambia el signo de la desigualdad. Ahora la probabilidad de la unión de dos sucesos va a ser mayor o igual que la probabilidad de A o la probabilidad de B. La probabilidad por separado. ¿Puede llegar a ser igual la probabilidad de A unión B que la probabilidad de B, por ejemplo? ¿En qué caso se puede llegar a dar esta situación? ¿En qué caso se puede llegar a dar esta situación? De vuelta, si quieren, decimos que en el conjunto A teníamos acá adentro, si el conjunto A era femenino y el conjunto B era fumador. ¿Qué vamos a estar representando en A unión B? Probabilidad de que sea fumador o femenino. Y decimos, ¿puede ser igual a la probabilidad de B? Es decir, ¿puede ser igual a la probabilidad de que sea fumador? ¿En qué caso la probabilidad de que sea fumador o femenino será igual a la probabilidad de que sea fumador?
¿Qué debería ocurrir para que esta igualdad sea cierta? ¿Qué debería ocurrir para que todos los que están en lo que está pintado de amarillo sea igual a lo que ahora voy a pintar de verde? Vamos a elegir otro porque que la cantidad de masculinos es igual a la de femeninos. No, no tiene que ocurrir eso. ¿Qué debería ocurrir? A ver. Para que la probabilidad de que está pintado amarillo sea exactamente igual a esto que pinté de verde. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que no tiene que haber? Que tanto masculino como femenino sean fumadores. No puede haber, muy bien, no puede haber mujeres que no fumen. No puede haber mujeres que no fumen. O sea, todas las mujeres tienen que fumar, entonces van a estar todas acá adentro y no va a haber ninguna acá. Entonces nos va a quedar que si todas las mujeres fuman, y acá tenemos en este otro pedazo los varones que fuman, efectivamente, en ese caso, la probabilidad de la unión va a ser igual a la probabilidad de uno de los sucesos por separado. Pero nunca, nunca, chicos, esta probabilidad va a ser, la probabilidad de la unión nunca va a ser más chica que la de uno de los sucesos por separados. Muy bien. Continuamos con un par de propiedades más. Acá está el ejemplo puesto, que también les queda a ustedes. Se calcula la probabilidad de la unión, da 63%, mayor que las probabilidades de los sucesos por separados. Y ahora vamos a definir algo muy importante también, que se trabaja mucho en probabilidad, que es suceso contrario. Cuando hablamos de un suceso contrario, es decir, que en vez de que ocurra A, decimos que no ocurra A. Y se lo designa con una rayita arriba, con un guión arriba. Que en términos de teoría de conjuntos se habla del complemento, o sea, lo que no ocurre. Y fíjense cómo se define esta propiedad. La probabilidad de que ocurra el suceso contrario a un suceso determinado es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrencia del suceso A. Muy simple esto. Si yo tengo dentro de mi espacio muestral, por ejemplo, el conjunto de los femeninos, la probabilidad de que ocurra el conjunto de los femeninos va a ser la cantidad de elementos que tengo acá dividido todos los elementos del espacio muestral. ¿Y cuál será la probabilidad contraria? Y la probabilidad contraria van a ser todos los elementos que están en lo celeste dividido todos los elementos del espacio muestral. Pero, utilizando esta propiedad, nosotros podemos definirlo de esta manera. Decir que la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad de que A ocurra. Esto, en términos de probabilidad, recibe el nombre de probabilidad contraria. Que más adelante vamos a ver que para simbolizarla usaremos la letra Q. Vamos a usar la letra P minúscula para probabilidad y para probabilidad contraria vamos a usar la letra Q. Esto lo vamos a hacer en las próximas semanas, en las próximas clases. Pero es una propiedad sumamente importante. Tan importante como que si yo hago un pasaje de término y a este que está restando lo paso sumando al primer miembro, me queda que la probabilidad de A más la probabilidad de no A, o del complemento de A, es igual a 1. Y claro, a ver, que alguien sea de género femenino, de sexo femenino, o no sea de sexo femenino, y estoy agotando el 100%. El 1 representa el 100%, por supuesto, el 1 representa el total de los casos, ¿sí? 1 es el valor máximo que puede tener la probabilidad, recuerdan eso, ¿no? Digo porque Nicolás lo está preguntando. 1 es el valor máximo que tiene probabilidad, entre 0 y 1. La probabilidad, dijimos hoy un axioma, la probabilidad de un suceso seguro o probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Entonces, si yo tengo un solo conjunto, estoy mirando, la probabilidad de este conjunto, sumada a la probabilidad de lo que está en celeste, que es el complemento, me tiene que dar por resultado 1, que es esto que está acá.